nosotros estamos en el camino y estamos más cerca del Señor. No sé qué nos pasa, si es que estamos eh, ciegos o nublados de esa alta posición que pierde hasta los amigos, porque Saúl perdió a un gran guía, un gran maestro que le podía haber orientado en esa, en esa gran deber, como fue cuando Dios le preguntó a Salomón qué quería. Y él le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Gloria. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo ese hombre rasgó y rompió esa relación con ese canal de comunicación? Saúl también era profeta y era rey. Y este hombre que mantenía esa relación con el Señor se cortó. Y cayó tan bajo, que un día venía el Espíritu de Dios y otro día venía el Espíritu del adversario de Dios. Ahí hay mucho tema, hermano, para hablar. Pero eso es una alerta para nosotros que pensamos que porque estamos cerca del Señor, estamos ciegos para no entender que también nosotros somos unos vasos frágiles. Y que precisamente el apóstol Pablo decía que el Señor le puso un enemigo de él, de Dios, un espíritu al servicio de Satanás, que le hacía recordar que él era un ser humano. Y el mismo apóstol intercedió ante el Señor y le dijo: Señor, quítame este ser que me está atormentando. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Ahí hay mucho que hablar. Ahí hay mucha revelación, hermano. Así es. Pero son alertas a aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que tenemos que estar oídos a la palabra de Dios. Así es, amado maestro. Y como usted lo describía, en ese afianzándose más en esa palabra de 2 de Samuel, cuando él rompió el canal con ese profeta, con Samuel, precisamente Saúl rompe ese canal por la desobediencia, y es donde nosotros hablamos del otro tipo de arrepentimiento, un arrepentimiento que no es genuino ni verdadero, porque es ese arrepentimiento que ocurre cuando te descubren en el pecado, tú pides perdón, pero sigues, insiste, y fue lo que le sucedió a Saúl. Él insistió en desobedecer al Señor, incluso acudió a la idolatría buscando desesperadamente la presencia de Dios, pero ya el Señor se le había apartado. Y nosotros entonces debemos tener en cuenta de que tenemos que tener un arrepentimiento verdadero ante el Señor. Por eso es que hablamos de que el primer paso para reconocer un arrepentimiento genuino es que tú declares el pecado sin que sea descubierto, en que tú te plantes ante esa persona que tú has cometido una injuria, que tú has hablado de él, que para ponerlo en el plano actual, de que tú hayas levantado falsos testimonios ante de él a sus espaldas y decir: hermano, perdóname, yo hablé de ti tal cosa, te pido perdón. Eso es un arrepentimiento genuino, porque no fue descubierto por el oponente, porque acuérdense que el oponente es lo que nos viene a acusar y nos viene a decir: mira, ese hombre de Dios que estuvo allá, ese se la pasa hablando de ti. Entonces cuando a ti te descubren en esa murmuración, en ese pecado de murmuración, es que tú vas a pedir perdón. Claro que sí, yo también. Si él acude y realmente eso lo llega a impactar, puede ocurrir un arrepentimiento genuino, pero el arrepentimiento genuino, el primer paso para reconocer es que tú declares tu pecado sin ser descubierto. No hay nada más interesante que esto. Incluso hay hombres de Dios que tuvieron este tipo de ejemplos, fueron descubiertos, estaban encubriendo su pecado, pero fueron descubiertos y obtuvieron ese arrepentimiento genuino, como lo hizo el rey David. El rey David encubría su pecado con Betsabé hasta lo último, pero vino Natán, vino palabra de Dios que le dijo en ese juicio: bueno, tú mereces la muerte, así como tú has dicho de que ese hombre se robó esa cabrita, que era para resumir, maestro, para esa cabrita que se robó, teniendo el otro mucha, ese eres tú. Y tú mereces entonces muerte, tú pediste condenación tú mismo. Entonces él agarró, y a diferencia de Saúl no rompió, no le pidió arrepentimiento ni le imploró a Natán, él le imploró fue al Señor. A diferencia de Saúl buscó al hombre para arrepentirse, pero David buscó fue al Señor. Y la palabra más hermosa que dice David en ese pasaje de la palabra de Dios: he pecado contra ti, Padre. He pecado contra ti, no solamente contra los hombres, sino contra ti. Y es donde él obtiene realmente ese verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento
genuino.